La llamada al 911 de Jenna Hayes llegó a las 3:15 de la madrugada del 15 de noviembre de 2022 desde su apartamento en Alder Street, Portland. Su voz era temblorosa y sin aliento. El sonido del miedo era inconfundible. La operadora describiría más tarde la llamada como una de las más frenéticas que había recibido nunca. Frases cortas y entrecortadas llenas de pánico. De fondo, ruidos apagados sugerían movimiento, algo pesado golpeando el suelo. Jenna afirmó que alguien estaba en su apartamento, alguien que quería matarla. Cuando los agentes llegaron a las 3:22 de la madrugada, la lluvia había arreciado y golpeaba sin descanso contra los coches patrulla. Encontraron la puerta del apartamento de Jenna entreabierta y un rastro de agua en el suelo de madera que conducía al interior. La sala de estar era un caos. Muebles volcados, cristales rotos y un espejo roto que reflejaba fragmentos de luz. Había manchas de sangre en la pared cerca de una fotografía de Jenna y un hombre más joven, con el rostro de este medio oculto por una grieta en el marco. Moviéndose con cuidado y con linternas encendiendo el motor en la oscuridad, siguieron el rastro hasta el pasillo. En la penumbra, Jenna estaba sentada acurrucada contra una pared, con el rostro pálido y un corte en la frente aún reciente. Tenía los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas. Los agentes notaron que le temblaban las manos y que tenía las uñas cubiertas de sangre, no la suya, al parecer. Desde lo más profundo del apartamento llegó un sonido bajo, apenas audible, el inconfundible crujido de las tablas del suelo, como si alguien todavía se estuviera moviendo, fuera de la vista. Los oficiales avanzaron con las armas desenvainadas. 6 meses antes, el 10 de mayo de 2022, Jenna Hayes estaba sentada sola en un café lleno de gente en Burnside Street, en Portland. Eran poco más de las 9 de la mañana, y el sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas, proyectando largas sombras sobre las mesas. Estaba leyendo un libro sobre el trauma psicológico, intentando concentrarse, pero las palabras se le difuminaban. Había estado luchando por recuperar el equilibrio después de terminar una relación tóxica que la había dejado sintiéndose perdida, desconectada. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba la página, todavía atormentada por las palabras manipuladoras de su ex. No había dormido bien en meses. Fue entonces cuando entró Mara Collins. Jenna la notó de inmediato. Su paso seguro, su complexión atlética y una energía que atraía la atención de la gente. Mara parecía pertenecer a cualquier lugar al que fuera. Jenna sintió una chispa de curiosidad, una atracción tácita que no podía explicar. Durante la siguiente media hora, intercambiaron miradas desde el otro lado de la habitación, y finalmente, Mara se acercó a ella. Había una sensación de inevitabilidad en la forma en que empezaron a hablar, como 2 líneas destinadas a cruzarse. Mara, de 35 años, era carismática e intensa. Se presentaba como una ex atleta convertida en oradora motivacional, pero había algo cauteloso en su expresión, un destello de algo más oscuro que Jenna no notó al principio. Cuanto más hablaban, más atraída se sentía Jenna por la confianza de Mara. Mara parecía comprenderla, de una manera que nadie antes lo había hecho. Sus miedos, sus ansiedades, la profunda soledad que intentaba ocultar. Al final de ese primer encuentro, Jenna sintió que conocía a Mara desde hacía años. Salió del café sintiéndose más aliviada, sin saber que Mara ya estaba empezando a desenredar los hilos de su vida. Jenna pensó que había conocido a un alma gemela, pero Mara la vio como algo completamente diferente. Una oportunidad. 6 semanas después, Mara pasaba casi todas las noches en el apartamento de Jenna, una presencia que resultaba reconfortante y sofocante a la vez. Jenna se iba aislando poco a poco, en silencio, de sus amigas, y su vida se iba estrechando en torno a ella. Y Mara, siempre observando, esperando, parecía saber exactamente cuándo apretar más su control. El 20 de junio de 2022, poco después de las 8:30 de la noche, la dinámica entre Jenna y Mara había cambiado. El pequeño apartamento de Jenna en Alder Street se había convertido en un espacio compartido, y las pertenencias de Mara se habían ido fusionando poco a poco con las suyas. Las habitaciones, que antes eran acogedoras, se sentían cada vez más abarrotadas. Los libros que Jenna nunca compraba llenaban los estantes, y la ropa que no le resultaba familiar llenaba el armario. Había menos mensajes de texto de amigos,
menos invitaciones para unirse a ellos para tomar algo. Mara siempre tenía una razón para que Jenna se quedara en casa. Sugirió que Jenna necesitaba descansar, un respiro de las personas que solo le recordaban el pasado del que quería escapar. Fue en esa época cuando Jenna se dio cuenta por primera vez de la inquietante costumbre de Mara de criticar cada uno de sus movimientos. Lo que comenzó como sugerencias amables pronto se convirtió en comentarios agudos sobre su cabello, su ropa, su elección de amigos. La noche del 24 de junio, Mara convenció a Jenna de que borrara el número de Sophie Keller, alegando que era una influencia tóxica. Jenna, cansada y agotada por otra noche de insomnio, dudó solo un momento antes de presionar el botón de borrar. Sintió una mezcla de alivio e incomodidad, como si se hubiera levantado un peso, pero hubiera dejado una sombra en su lugar. La influencia de Mara se hizo más profunda a medida que se acercaba julio. Tenía una manera de hacer que su control pareciera cuidado. El 4 de julio de 2022, Mara sorprendió a Jenna con una escapada de fin de semana a la costa, insistiendo en que sería bueno para ella salir de la ciudad y aclarar su mente. Jenna estuvo de acuerdo, pero el aislamiento solo intensificó su creciente inquietud. Mara mantuvo el teléfono de Jenna lejos durante la mayor parte del viaje, citando la desconexión como un paso necesario para la curación. Cuando regresaron, Jenna se sintió más sola que nunca, su mundo reducido a solo ellas dos. Luego, el 15 de julio, el comportamiento de Mara se volvió más inquietante. Comenzó a despertarse en mitad de la noche, de pie junto a la cama de Jenna, con el rostro ilegible en la oscuridad. Al principio, Jenna lo descartó como una pesadilla, pero volvió a suceder, y otra vez. Cada vez, la presencia de Mara la resultaba más desconcertante. La inquietud de Jenna se convirtió en miedo cuando una mañana encontró una vieja fotografía de su difunto hermano, Kyle, misteriosamente colocada sobre su almohada, sin ninguna explicación. No había visto esa fotografía en años. No recordaba haberla mostrado a Mara. La tensión se hizo más aguda, más peligrosa, y Jenna supo que algo iba muy mal. Sintió que las paredes se cerraban sobre ella, la mirada de Mara siempre se detenía, y Mara, que seguía sonriendo, parecía saber exactamente cuándo presionar más. El 15 de julio de 2022, justo antes de la medianoche, el comportamiento de Mara había tomado un giro más oscuro. Jenna se despertó a las 11:45 de la noche y encontró a Mara parada en las sombras cerca de la ventana del dormitorio. Los ojos de Mara estaban fijos en ella. Su expresión era ilegible. El corazón de Jenna se aceleró cuando preguntó qué estaba haciendo Mara. Pero Mara se limitó a sonreír, diciendo que había estado observando a Jenna dormir, afirmando que era relajante. Jenna trató de sacudirse el miedo, pero el frío en su columna permaneció mucho después de que Mara se acostara a su lado. En los días siguientes, el control de Mara se hizo más estricto. La noche del 20 de julio, Mara insistió en leer los mensajes de Jenna antes de que ella pudiera hacerlo, alegando que era para protegerla. Jenna se resistió al principio, pero la tranquila persistencia de Mara la derribó. Esa misma noche, Jenna se dio cuenta de que su teléfono había desaparecido. Buscó frenéticamente por todo el apartamento, pero no lo encontró por ningún lado. Mara sugirió que tal vez lo había perdido, aunque Jenna recordaba claramente haberlo dejado en la mesita de noche. Cuando finalmente lo encontró 2 días después, escondido detrás de una pila de libros de Mara, varios mensajes de Sophie habían sido borrados, las conversaciones borradas. El 23 de julio, Jenna encontró una nota pegada en el refrigerador, un viejo post-it que había escrito años atrás, recordándole el cumpleaños de Kyle. No lo había mirado desde su muerte. Ni siquiera sabía que Mara lo había visto. La constatación de que Mara había estado rebuscando entre sus pertenencias mientras ella dormía profundizó el creciente abismo de miedo y duda. A última hora del 28 de julio, Jenna se despertó de nuevo y encontró a Mara sentada en el escritorio, rebuscando en sus cajones. La confrontó, pero Mara desvió la conversación y dirigió la conversación hacia los problemas de confianza de Jenna. Mara insistió en que Jenna estaba perdiendo el control de la realidad, cuestionando su memoria, insinuando sutilmente su inestabilidad mental. El mundo de Jenna comenzó a desdibujarse entre lo que era real y lo que Mara quería que creyera. Jenna se volvió cada vez más paranoica y su mente se llenó de dudas. En agosto,
Supo que tenía que averiguar qué ocultaba Mara, no solo sobre su comportamiento obsesivo, sino sobre su conexión con la muerte de Kyle. Y Mara, siempre un paso por delante, parecía anticipar cada uno de sus movimientos. El 5 de agosto de 2022, Jenna estaba sentada en la sección de archivos de la biblioteca pública, poco después de las 2:30 de la tarde, con las manos temblando ligeramente mientras hojeaba viejos artículos de noticias en una pantalla de ordenador poco iluminada. El olor a humedad de papel viejo llenaba el aire, y el zumbido del aire acondicionado sonaba de fondo. Había decidido buscar información sobre la muerte de su hermano Kyle, una tragedia que había intentado alejar durante años. Pero el comportamiento reciente de Mara, la aparición repentina de la foto de Kyle y la sospecha constante y creciente la habían obligado a volver a esos días oscuros. Encontró el artículo del 12 de octubre de 2017, cuando se había descubierto el cuerpo de Kyle. Su corazón latía con fuerza mientras volvía a leer los detalles. Kyle Hayes, de 22 años, había sido encontrado muerto en su apartamento, sin señales de haber forzado la entrada. Su muerte había sido declarada una sobredosis. Pero había algo nuevo que Jenna no había notado antes. Una breve mención de una mujer interrogada por la policía en ese momento. Su nombre enterrado en un pequeño párrafo, Mara Collins, descrita como una conocida que había estado con Kyle poco antes de su muerte. A Jenna se le revolvió el estómago. Volvió a leerlo, más despacio esta vez. ¿Mara había estado con Kyle? ¿Cómo no lo había sabido nunca? ¿Cómo Mara nunca lo había mencionado? Siguió buscando y encontró otro artículo de un blog local, fechado el 20 de octubre de 2017, que describía a Mara como una persona de interés en el caso de Kyle, aunque nunca fue acusada. Mara le había dicho a la policía que apenas conocía a Kyle, que su encuentro había sido un encuentro casual, pero la mente de Jenna se llenaba de preguntas, dudas sobre dudas. Imprimió los artículos y los dobló en su bolso, respirando con más rapidez mientras salía de la biblioteca. A las 4 de la tarde, Jenna estaba sentada en su coche, mirando su teléfono, dividida entre enfrentarse a Mara y necesitar más pruebas. Sabía que tenía que averiguar más. Comenzó a ponerse en contacto con viejos amigos de Kyle, gente con la que no había hablado en años. A las 6 de la tarde, uno de ellos la llamó de nuevo. Un antiguo compañero de habitación de Kyle, Tom, que recordaba haber visto a Mara con Kyle varias veces en las semanas anteriores a su muerte. Tom mencionó el extraño comportamiento de Mara, sus intensas preguntas sobre la vida de Kyle y cómo parecía demasiado interesada. Jenna sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba claro que Mara había estado mintiendo, pero ¿por qué? ¿Qué quería de Jenna ahora, después de todos estos años? Necesitaba respuestas y estaba dispuesta a correr riesgos para obtenerlas. Jenna sabía que el enfrentamiento llegaría pronto y que tenía que estar preparada. Los secretos empezaban a revelarse y ella sentía que la tensión crecía como una tormenta en el horizonte. El 1 de septiembre de 2022, poco después de las 6:45 de la tarde, Jenna caminaba de un lado a otro por su apartamento de Alder Street, sujetando con las manos los artículos impresos sobre Mara y Kyle. La habitación estaba en penumbra. Solo una lámpara iluminaba el espacio desordenado. Sabía que Mara llegaría pronto. El peso de la verdad le oprimía el pecho. Había pasado las últimas 3 semanas juntando todo lo que podía. Los artículos, las advertencias de Tom y los detalles ocultos de la conexión de Mara con la muerte de su hermano. Jenna sintió que una fría determinación se apoderaba de ella. Esa noche se enfrentaría a Mara con todo. A las 7 de la tarde, la puerta se abrió con un clic y Mara entró, con el rostro sereno pero sus ojos escudriñando la habitación con un destello de sospecha. Jenna permaneció junto al escritorio, con la mano apoyada en su teléfono, la aplicación de grabación ya en funcionamiento. Mara le preguntó dónde había estado ese día, con un tono ligero pero inquisitivo. Jenna respondió con cuidado, mencionando recados, pero la mirada de Mara se oscureció. Era como si sintiera el cambio en la actitud de Jenna, el creciente desafío que había reemplazado al miedo. A las 7:20 de la tarde, la tensión en la sala era espesa. Jenna, incapaz de contenerse más, confrontó a Mara con las impresiones. Le exigió saber por qué Mara no le había dicho que conocía a Kyle, que era sospechosa de su muerte.
La expresión de Mara cambió al instante. La máscara de calma se desvaneció, revelando un destello de ira y algo más. Miedo. Mara insistió en que era un malentendido, una coincidencia, pero Jenna siguió presionando, con voz firme a pesar de los latidos acelerados de su corazón. Se había enterado de que Mara había sido vista con Kyle varias veces antes de su muerte, interrogándolo, siguiéndolo. A las 7:35 de la tarde, la actitud de Mara cambió de nuevo, volviéndose fría y calculadora. Dio un paso más cerca, bajando la voz, advirtiendo a Jenna que dejara de indagar en cosas que no comprendía. Jenna sintió que un escalofrío la recorría. Las manos de Mara se apretaron a sus costados y Jenna notó un ligero temblor. Se dio cuenta de que Mara estaba perdiendo el control, que sus secretos estaban peligrosamente cerca de ser expuestos. De repente Mara se abalanzó sobre Jenna y le arrancó el teléfono de la mano. Jenna se tambaleó hacia atrás y se golpeó contra la esquina de la mesa. Sintió un dolor intenso en el costado, pero se mantuvo erguida y se agarró del borde para sostenerse. El rostro de Mara se contrajo de rabia. Acusó a Jenna de traicionarla, de ser débil como Kyle. Sus palabras fueron una revelación. Mara conocía bien a Kyle, mucho más de lo que jamás había admitido. A las 7:42 de la tarde, Mara agarró a Jenna por el cuello y apretó los dedos. Jenna forcejeó, jadeando y agitando las manos. Sintió que se le nublaba la vista y que la habitación daba vueltas a su alrededor. La desesperación la invadió. Sus dedos rozaron un pesado jarrón de cristal que había sobre la mesa y lo agitó con todas sus fuerzas, golpeando a Mara en un lado de la cabeza. Mara se tambaleó y soltó la presa. La sangre le goteaba por la sien. Parecía aturdida, pero solo por un momento. Jenna, ahora libre, corrió hacia el dormitorio y cerró la puerta con llave. Oyó a Mara golpeando la puerta, con una voz grave y amenazante, prometiendo que Jenna pagaría por su desafío. Jenna agarró su teléfono del suelo, con las manos temblorosas mientras marcaba el 911. Respiraba entrecortadamente y el corazón le latía con fuerza en los oídos. Podía oír a Mara afuera, moviéndose de un lado a otro, murmurando en voz baja. La llamada se conectó a las 7:47 de la tarde. Jenna susurró pidiendo ayuda con urgencia, con los ojos fijos en la puerta, mientras el sonido de los pasos de Mara se hacía cada vez más fuerte y frenético. La voz de la operadora era tranquila. Hacía preguntas, intentaba mantenerla concentrada, pero la mente de Jenna estaba acelerada. Sabía que esto no había terminado. Todavía no. Necesitaba mantenerse alerta, sobrevivir hasta que llegara la ayuda. A las 7:53 de la tarde, los ruidos del exterior cesaron. El silencio llenó el apartamento. Jenna contuvo la respiración, escuchando, esperando el siguiente movimiento. Sabía que Mara todavía estaba ahí afuera, acechando en las sombras, esperando su oportunidad. La confrontación apenas había comenzado, y Jenna podía sentir el peso de los secretos de Mara presionándola, amenazando con ahogarla en la oscuridad. A las 3:45 de la madrugada del 15 de noviembre de 2022, los coches de policía llenaron Alder Street, con las luces destellando contra el pavimento empapado por la lluvia. Jenna estaba sentada en los escalones de la entrada de su apartamento, envuelta en una manta, todavía temblando mientras los paramédicos examinaban sus heridas. Respiraba entrecortadamente y sus ojos se movían rápidamente entre los agentes que cruzaban la puerta y la ambulancia donde Mara estaba siendo inmovilizada, con una venda en la sien y el rostro manchado de sangre. Mara estaba consciente cuando la encontraron, pero se negó a hablar, con los ojos fijos en Jenna con una mirada fría e inquebrantable. Dentro del apartamento, los detectives notaron las señales de una pelea violenta, los muebles volcados, los cristales rotos y los restos de sangre. Rápidamente recogieron las pruebas, metieron en bolsas el teléfono de Jenna y el jarrón destrozado. Encontraron los artículos impresos esparcidos por el suelo, lo que permitió reconstruir un motivo. La frenética llamada de Jenna les había dado motivos suficientes, pero los documentos decían mucho sobre la conexión de Mara con la muerte de Kyle. A las 4:10 de la mañana apareció el detective Marcus Trent, confirmando que Mara era ahora sospechosa no solo de intento de asesinato, sino también posiblemente de la muerte de Kyle. Los días siguientes,
Mara permaneció detenida sin derecho a fianza. El 3 de diciembre de 2022, durante una audiencia preliminar, Jenna escuchó al fiscal describir la conducta obsesiva de Mara, su manipulación y las circunstancias sospechosas que rodearon la sobredosis de Kyle. Un analista forense testificó sobre nuevas pruebas encontradas en el apartamento de Mara, fotografías de Kyle, notas que detallaban las rutinas de Jenna y un diario lleno de los pensamientos perturbadores de Mara. Jenna sintió una oleada de emoción mientras la sala permanecía en silencio. Estaba claro que esto estaba lejos de terminar. La fecha del juicio de Mara estaba fijada para principios de 2023. Jenna sabía que tendría que enfrentarse a Mara de nuevo, pero ahora, por primera vez, se sentía preparada. La verdadera lucha por la verdad acababa de empezar. El 22 de diciembre de 2022, a las 10 de la mañana, la sala del tribunal bullía de silenciosa tensión mientras comenzaba el juicio de Mara Collins. Jenna estaba sentada en la primera fila, con las manos apretadas fuertemente sobre su regazo. El fiscal esbozó una historia escalofriante: el comportamiento obsesivo de Mara, su manipulación calculada de Jenna y los eventos sospechosos que rodearon la muerte de Kyle. Las pruebas pintaron un retrato de una mujer impulsada por el control, dispuesta a destruir vidas para mantener su control. La defensa argumentó que Mara había sido incomprendida y que sus acciones eran el resultado de un pasado traumático. Llamaron al estrado a un psicólogo forense, quien testificó que Mara mostraba signos de un trastorno narcisista de personalidad grave, caracterizado por una posesividad extrema y una necesidad de dominio. Señaló que su fijación en Jenna era una manifestación distorsionada de dolor, un intento desesperado de conectarse con Kyle a través de su hermana. Pero la fiscalía contraatacó, haciendo hincapié en su historial de engaños y violencia, lo que sugería un motivo más oscuro y siniestro. A las 11:45 de la mañana, la sala quedó en silencio cuando un ex detective de policía subió al estrado. Relató su investigación original sobre la muerte de Kyle y reveló que siempre sospechó que había algo malintencionado, pero que carecía de pruebas. Su testimonio, combinado con nuevos hallazgos forenses, creó un vínculo entre Mara y los últimos momentos de Kyle. Las fotos y notas encontradas en su apartamento no eran solo recuerdos, eran los planes de un depredador. A medida que el día se alargaba hasta la tarde, Jenna escuchaba, con el corazón latiendo con fuerza con cada nueva revelación. Mara estaba sentada al otro lado de la habitación, inexpresiva, sin apartar la mirada de Jenna. El juicio iba a continuar durante semanas, pero ya se habían sentado las bases. Era evidente que la fachada cuidadosamente construida por Mara se estaba desmoronando bajo el peso de sus propios secretos. Jenna sabía que esto era solo el comienzo de una larga batalla, pero estaba decidida a llegar hasta el final. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba emergiendo. El 15 de enero de 2023, a las 5 de la tarde, la pequeña ciudad de Portland se había sacudido hasta sus cimientos. La noticia del arresto y el juicio de Mara Collins se difundió rápidamente, y los detalles de su retorcida obsesión y su conexión con Kyle Hayes llenaron los titulares. Los vecinos susurraban con incredulidad, recordando el encanto de Mara y su comportamiento aparentemente inofensivo. La comunidad, que antes era un lugar confiado y unido, sintió una oleada de miedo y duda. El rostro de Jenna se volvió familiar en los noticieros locales. Muchos empatizaron con ella, admiraron su coraje para enfrentar las manipulaciones de Mara, mientras que otros se preguntaban cómo no habían visto antes la oscuridad de Mara. Para Jenna, regresar a la vida cotidiana fue difícil. Las sombras del pasado parecían seguirla a todas partes. Se movía con cuidado a través de sus días, consciente de las miradas persistentes, las preguntas silenciosas que llenaban cada habitación en la que entraba. Pero poco a poco fue surgiendo una sensación de cierre. Jenna empezó a hablar con grupos comunitarios sobre su experiencia y encontró fuerza al compartir su historia. A medida que se acercaba la fecha del juicio, supo que la lucha aún no había terminado, pero algo había cambiado. La verdad ya no estaba oculta y la comunidad empezó a sanar. Jenna sintió una determinación que no había tenido antes, enfrentar lo que viniera después.